Buenas, mi nombre es Juliet Paola Ortiz Ruiz y les voy a estar hablando sobre algunas culturas, costumbres y creencias que se tenían acá en mi pueblo, Pibijay. Los primeros pobladores de Pibijay fueron los indios chimilas, descendientes de los caribes y taironas, por tal motivo guerreros, cazadores y pescadores, según muestran algunas huacas encontradas en el corregimiento de Garrapata. Los chimilas tuvieron una cultura elevada y habitaron en las regiones comprendidas entre los ríos Magdalena, Cesar y Ariguaini. Los fundadores de Pibijay fueron los españoles José Flores de Longoria, Juan Valera y Antonio Sánchez, quienes el día 30 de mayo de 1774 llegaron con 120 familias procedentes de Villa del Rosario del Guaymaro y se instalaron con sus criaderos de ganado. Por tal motivo, Pibijay es una región ganadera por excelencia. La fundación se efectuó a orillas del Caño Ciego y por haber encontrado en este lugar un gran número de árboles llamados Pibijay, le dieron a la población este mismo nombre. Todo gira, cambia, evoluciona. El mundo es una noria, en cada giro nada sigue igual. Nuestras fiestas patronales también han tenido su evolución. 1950, hace mucho tiempo, 40 y pirri, se podría decir para ser un poco más exactos, las fiestas patronales se desarrollaban consabidamente al frente de la iglesia en el centro de la plaza. Mi nombre es Natalia Michelle Leguis Arce. Antes, las fiestas patronales de San Fernando Rey se celebraban de una manera particular en Pibijay. Eran a los lados y detrás de la iglesia. En estas se instalaban aproximadamente 15 carpas que servían de cantinas y que sus propietarios, aparte de ganar una grande cantidad de ganancia, competían por el pico que más sonase. Las fiestas patronales de San Fernando Rey han sido siempre el epicentro del pueblo pibijayero. Han habido muchos cambios en esta celebración a través de los años. Algunos dicen que se han perdido las costumbres y que han ido desmejorando y que se ha perdido la verdadera participación del pueblo en estos espectáculos, ya que se ha perdido la espontaneidad que tenían antes. San Fernando Rey, quien salía los 31 de mayo a las calles en compañía de la Virgen y en los brazos de los más fuertes. De las manos del patrón colgadas van múltiples figuritas de oro que le regalaban muchas almas porque sus ruegos y deseos fueron hechos cumplidos por el patrón, es decir, testimonio y fe en sus milagros. Las fiestas patronales solo duraban 3 días y eran especiales los 29 y los 30 de mayo. Las cumbiambas de esos días únicamente se lograban ver por la luz de la esperma de los bailarines. Y si es sobre personajes emblemáticos de Pibijay, Pibijay tiene muchos, como por ejemplo Adus Paquier Bolaño, nacido en Pibijay el 26 de octubre de 1905. A la edad de 30 años compuso sus primeras décimas, dedicada a una mujer llamada Luisa Ariza, que vivía en Placitas, corregimiento de Pibijay. La chispa y la poesía la heredó de los Bolaños y de su madre, de Yanira Ordóñez. Pero también tenemos a un, bueno, no tan famoso escritor, no es tan conocido acá en el municipio, pero su padre se puede decir que verdaderamente es un emblema de nuestro pueblo, Wences Bolaño, el cual la biblioteca en su honor lleva su nombre. Luis Alberto Bolaño, su hijo, el cual tiene un libro titulado Amor, Letras y Vivencias, en el cual está dividido en dos partes. La primera están poemas sobre su padre, la segunda parte ya son poemas un poquito más de él, donde se recoge un poquito más sobre Pibijay, el amor, la familia. Los de su papá son un poco más naturistas, un poco más llevados a la realidad. Asimismo, Pibijay es la tierra natal del 21º rey vallenato de la leyenda vallenata, Alberto, o más conocido como Beto Villa, hombre que le ha dado imagen a la música vallenata, primero como artista y ahora como empresario en su orden como representante de este género musical. Nacidos en Pibijay se encuentran Luis el Negro Villa, José Joaquín como Huaco Pertú. Ante inquietud de muchos, al resultar electo Eduardo Llanos como alcalde municipal para el periodo de 1988,
promete que para el año siguiente a su posesión efectuará en el marco de las fiestas patronales de San Fernando un festival de acordeonistas. Había muchos motivos para reemplazar las corralejas por el festival. El primero era que con el nacimiento de la primera feria ganadera y comercial en Pibijay se le estaba dando el verdadero reconocimiento a la población como epicentro ganadero de la costa. Con las corralejas se les daba valor, pero a los hombres de la sabana. Pero entonces surgió un problema. La feria se pensaba realizar en fechas diferentes a las festividades de San Fernando. Por eso surgió la idea del festival. Pibijay acogió en su seno a dos grandes maestros del folclore vallenato. Abel Antonio Villavilla, el primer ser sobre la tierra que grabó una canción vallenata y quien es considerado hijo adoptivo de la población, y al gran Guachopolo Valencia, verdadero juglar, poseedor de un estilo único y auténtico, nació en el corregimiento de Caimán, Cerro de San Antonio. Una de las costumbres que se tenía antes acá bastante en el pueblo cada vez que llovía era que se veía bastante a los niños bañarse con agua lluvia. Se veía demasiado que corrían, iban de casa en casa buscando un chorro para mojarse o hacían barquitos de papel y competían entre ellos para ver cuál llegaba primero. Los jueves y Viernes Santo no se prendía fogón. Ese día se cocinaba, pero se cocinaba demasiado temprano. Y claramente nada de carne. No se bañaban. Bueno, sí se bañaban. A lo que me refiero que no se bañaban, o sea, no se bañaban tarde. O sea, no se podían bañar ya pasada de las 12. Porque se tenía la creencia de que si se bañaban, el agua se convertía en sangre. Y a la persona le salían escamas. Aparte de eso, en la Semana Santa se tenía como prohibido así como barrer, más que todo en los jueves y Viernes Santo. Se decía que si uno barría le estaba como barriendo las costillas a Jesús, que si uno hacía tal cosa le estaba haciendo daño a Jesús. Bueno, otra costumbre que se tenía aquí bastante era los velorios. Antes los velorios, cuando se murió una persona, lo velaban era en el cuarto, no en la sala ni en una funeraria, se velaba era en el cuarto. Los velorios eran de amanecida, con tinto, cigarrillo y echando puro cuento. Se velaban las 9 noches, después del mes y después del año. Mueve el pie, que esto es para gozar. Me presento, mi nombre es Valentina Rico y yo les voy a estar hablando sobre las tradiciones de mi pueblo, Caño de Agua, Magdalena. Bueno, para iniciar quiero empezar diciendo que mis pueblos tienen muchas tradiciones, que las cuales no puedo abarcar todas en este video, pero sí voy a decir las más importantes de mi pueblo. Para iniciar quiero hablar sobre las tradiciones que se hacían en Semana Santa, principalmente un juego que se llamaba la Cuscuruga. No sé si lo tiene presente. El juego constaba de que era algo hecho de madera que tenía unos orificios y en cada hueco había un número. El más bajo era 5 y el más alto era 100, que era el más difícil de hacer. Bueno, constaba el juego en que tenías que lanzar unos balines, unas bolitas pequeñas, y el que sacara el número más grande, ese ganaba. O sea, el juego se hacía apostaban desde 500 a 1000 pesos. Entre varias personas pudieron hacer hasta 5 y 7 personas y se ganaba el premio, obviamente, el que tiraba el número más alto. Estas tradiciones, lamentablemente, aquí en mi pueblo, aunque se siguen practicando, no de la misma manera. Y eso creo que es lo que ha perdido la importancia, porque si bien se sigue practicando y se sigue haciendo juego de Cuscuruga, antes exclusivamente desde hace como 10 años hacía solamente en Semana Santa, pero ahora cualquier día se puede jugar y como que ahora pierde lo especial, ¿no? Lo especial de esperar a Semana Santa para poder jugar el juego. Entonces ahora cualquier día pueden sacar una Cuscuruga y hacer el juego, entonces pierde como esa cosa especial que tenía. Bueno, también hay otra tradición que es de los juegos, que es lo que más tradiciones tenía mi pueblo, y es el día de mojar.
Esto se realizaba el 20 de enero. El 20 de enero, aquí, desde las horas de la mañana, desde que amanecía, todas las personas, o sea, más o menos todos los jóvenes, los adolescentes, los niños, desde ese día, desde las 6 de la mañana que se levantaban muy temprano, salían por las calles del pueblo a mojar a todo el que estuviera en la calle. A todo el que estuviera en la calle, a esa persona se le mojaba. A esa persona se mojaba porque era ese día algo muy especial, algo muy bonito que se practicaba aquí. Y también ese día también se hacía un gran pozo en toda la plaza del pueblo. Se hacía un pozo gigante donde le echaban cajón de burro, donde le echaban bolsa, fango. O sea, era un pozo grandioso lleno de muchas cosas. Y ahí los pelados o sea, los pelados, los jóvenes en ese momento, los más grandes, salían por todo el pueblo a buscar a las niñas, a las adolescentes, a las jóvenes donde estuvieran metidas, porque o sea, ya cuando uno sabía de ese día, todas las niñas nos escondíamos y o sea, buscábamos para que no nos metieran en el pozo, porque, o sea, era un pozo gigante donde metían a las personas, donde metían a las niñas principalmente, las metían y las dejaban llenas de fango, tragaban barro. O sea, era una experiencia terrible para las niñas, pero que se hacía en tradición, y todo el mundo ese día estaba a la expectativa de lo que pasaba. Ese día había peleas, o sea, era algo muy tradicional que lamentablemente ya se ha estado perdiendo. Se ha estado perdiendo porque si bien se sigue haciendo, pero no como antes. Ya no se hace el pozo, por ejemplo, ya no se suele hacer el pozo ese. Ahora solo salen algunos cuantos niños que salen a jugar, los otros se quedan en su casa, se quedan con el celular, que es lo que está ahora en día. Entonces ya se ha perdido bastante la tradición del día de mojar. Otra tradición que es muy importante y creo que es de las más hermosas y de las que definitivamente ya no se hacen, se ha perdido completamente, y es las letanías. ¿En qué consistían las letanías? Las letanías eran unos poemas, unas rimas que hacían el profesor Giovanni Cugia. Ese profesor aún sigue vivo, está con nosotros, pero ya se ha perdido esa tradición. Él lo que hacía era que en todo el transcurso del año, desde que empezaba el año, desde enero hasta diciembre, todo lo que pasaba en el pueblo pasaban muchas cosas, pueden ser muchos accidentes, o sea, muchas cosas bochornosas, vergonzosas para las personas. Entonces, todos los sucesos que pasaban en el pueblo, como por ejemplo una vez que a alguien se le perdió una maleta y le apareció en otra parte, o sea, cosas de risa, cosas graciosas que le pasaban a la gente en el pueblo, él los convertía en un poema, en unas rimas, que esas rimas él hacía muchos de varios de las personas del pueblo, y esas rimas él las decía después, ya de que las tenía hechas, las tenía elaborado, en el mes de febrero. O sea, después de haber pasado todo el año, en el mes de febrero ocurrían las letanías, que se llamaban, y era que este hombre, Giovanni Cugia, el profesor, junto con otras tres personas, otros tres, puede decirse alumnos de él, salían y a cada casa del pueblo, casa por casa en el pueblo, se decían estas letanías. O sea, contando los sucesos que le pasaban a las personas del pueblo, los sucesos vergonzosos, pero con rimas y poemas. Entonces se iba a cada casa del pueblo y se decían esas letanías, y obviamente le daban alguna recompensa en cada casa. Lo gracioso de esto era que cuando llegaban a la casa de la persona que, o sea, a la que le habían hecho la letanía, a la persona que le había ocurrido algún suceso de estos vergonzosos, todo el mundo se reía, todo el mundo se gozaba, y que lamentablemente, porque muy lamentable, ya no se sigue haciendo, porque, no sé, muchas cosas que han pasado en el pueblo, algunos ya se han empezado a molestar por las letanías que le hacían, entonces se dejó de hacer por ese motivo. Pero definitivamente mi pueblo es de muchas tradiciones, de muchísimas tradiciones.
Hola, mi nombre es Charit Huelvas, vivo en Aracataca, Magdalena, y en el día de hoy les voy a hablar un poco sobre las tradiciones de Aracataca. En Aracataca se tiene muy presente lo que es la Semana Santa, el jueves, el Viernes Santo. La Semana Santa ha cambiado un poco al pasar del tiempo. Antes nuestros abuelos tenían muy presente lo que era el jueves y el Viernes Santo. Se tenía presente no comer carnes rojas, sino pescado, hacían lo que eran los dulces y se compartían con los vecinos y con los familiares de afuera. Esto ya cambió, no se hace, no se tiene en cuenta. Otra cosa de las tradiciones de Aracataca, también se podría hablar sobre las fiestas patronales del pueblo, que constan de 4 días de corralejas, cabalgatas para niños, amenizados, amanecidas. Es algo que une mucho al pueblo.